Claudia Balmaceda limpiaba tranquilamente la superficie de mármol del mostrador, saboreando el aroma de los productos recién horneados que llenaba el espacio de su pequeña pastelería, dulce encantada. Tras la ventana de la pequeña ciudad uruguaya de Mercedes caía una ligera llovizna que afeaba las ya de por sí grises calles. Dentro de la pastelería, sin embargo, todo era cálido y acogedor, el único lugar donde Claudia se sentía realmente dueña de su vida. El timbre de la puerta tintineó melodiosamente, anunciando la llegada de un visitante. Claudia levantó la vista y vio a su cliente habitual, el capitán de policía Mauricio Villagrán. El hombre de mediana edad, cejas pobladas y mirada perspicaz, visitaba la pastelería 3 veces por semana, siempre a la misma hora, como si sus visitas a Claudia formaran parte de sus obligaciones oficiales. «Buenas tardes, señora Balmaceda», asintió ligeramente el capitán, quitándose la gorra. Las gotas de lluvia goteaban de su uniforme. «Espero que el mal tiempo no haya ahuyentado a todos sus clientes». «Desde luego que a usted no le ha asustado, capitán», sonrió Claudia, que ya estaba sacando de la vitrina sus pasteles favoritos de crema de caramelo. «¿4 como siempre?» «Oh, hoy tomaría 6», sonrió Villagrán con tristeza. «Los tiempos difíciles exigen más dulces». Claudia miró atentamente al capitán. Tenía sombras bajo los ojos y los hombros más caídos de lo habitual. En su pequeño pueblo todos se conocían, pero Villagrán siempre fue un misterio. Se decía que había enviudado hacía años y que el trabajo de policía había sido su única salvación. «¿Pasa algo, capitán?», preguntó Claudia, colocando con cuidado los pasteles en la caja. Mauricio suspiró pesadamente, apoyándose en el mostrador. «No es nada especial, señora. Es solo que nuestra tranquila ciudad no es tan tranquila como nos gustaría. La gente puede hacerse daño de formas sorprendentes». Claudia asintió, comprendiendo lo que decía el policía. En los 10 años que llevaba trabajando en la pastelería, había oído muchas historias, felices y tristes. Por alguna razón, la gente consideraba a los pasteleros algo así como camareros o psicólogos, alguien a quien podían abrir su corazón. «Tus pasteles son la única medicina real de esta ciudad», dijo Villagrán, aceptando la caja. «Cuando como sus pasteles pienso que el mundo aún no se ha vuelto completamente loco». «Me halaga, capitán». «En absoluto. Usted sabe poner el corazón en lo que hace. Es un don poco común». Claudia bajó los ojos avergonzada. Los cumplidos eran tan escasos últimamente que casi había olvidado cómo responder a ellos. Sobre todo teniendo en cuenta que hacía meses que no oía una palabra amable de su propio marido en casa. Cuando el capitán se marchó, otros clientes entraron en la pastelería. Había sido un día sorprendentemente ajetreado, a pesar del tiempo. Al anochecer, Claudia se sentía agotada pero satisfecha. Su negocio prosperaba, aunque de forma modesta. La idea de abrir su propia pastelería se le ocurrió hace 7 años, cuando se dio cuenta de que trabajar en una oficina la estaba matando poco a poco. Horacio la apoyó en aquel momento, antes de que lo ascendieran a jefe del departamento jurídico de la empresa de transportes Logística del Sur. Al cerrar la pastelería, Claudia se vio reflejada en el espejo de la entrada. 35 años. Finas arrugas en las comisuras de los ojos, el cansancio acechando en el fondo de sus pupilas. ¿Cuándo había envejecido? ¿Cuándo había enloquecido la muchacha de mirada ardiente, que antaño había vuelto loco a Horacio Insaurralde, el pretendiente más codiciado de su círculo social? La casa estaba silenciosa y vacía, aunque la luz del salón estaba encendida. Horacio estaba sentado en su sillón, mirando la pantalla de su portátil. Ni siquiera levantó la vista cuando Claudia entró. «Estoy en casa», dijo ella en voz baja, como si temiera romper el silencio. Murmuró Horacio, sin apartar los ojos del ordenador. «¿Cenamos?». Claudia contuvo un suspiro. Después de 12 horas de pie, preparar la cena era lo último que le apetecía, pero sabía que si ella no cocinaba, Horacio se limitaría a pedir comida a domicilio y a comer en silencio en su despacho, evitando la más mínima comunicación. «Dame media hora», respondió, dirigiéndose a la cocina. Su piso era amplio para los estándares de Mercedes, pero Claudia siempre había soñado con una casa propia. Algo pequeño, con un jardín donde cultivar flores y hacer barbacoas los fines de semana, en las afueras, lejos del ruido de la ciudad. Hacía 4 años que Horacio y ella habían empezado a ahorrar para la casa. Ya habían ahorrado una cantidad considerable, pero aún no lo suficiente para comprar lo que Claudia soñaba. Mientras preparaba una sencilla cena de pollo y verduras,
Calculó mentalmente cuántos meses más tardarían en hacer realidad su sueño. Tal vez, a finales de año podrían empezar a buscar opciones. Ese pensamiento la reconfortó y le dio fuerzas para tolerar la creciente frialdad de su marido. Cuando la cena estuvo lista, Claudia llamó a Horacio a la mesa. Él se apartó de mala gana de su portátil y se sentó frente a ella, evitando mirarla a los ojos. «¿Qué tal el día?», preguntó ella, intentando entablar conversación. «Lo de siempre». Horacio se encogió de hombros. «Mucho papeleo. ¿Y a ti?». «No ha ido mal. A pesar de la lluvia, había muchas visitas. Vino el capitán Villagrán, como de costumbre». Horacio frunció el ceño. «Sigo sin entender por qué un policía visita tu pastelería con tanta regularidad. ¿No te parece extraño?». Claudia miró sorprendida a su marido. «Simplemente le gustan mis pasteles. ¿Qué tiene eso de extraño?». «Nada». Horacio se llevó un trozo de pollo a la boca y siguió comiendo desafiante, dando a entender que la conversación había terminado. Después de cenar, él volvió directamente a su portátil mientras Claudia sacaba de un cajón un montón de revistas de interiorismo y arquitectura. Le gustaba imaginar cómo sería su futura casa, ordenar mentalmente los muebles, elegir los colores de las paredes y los tejidos. Hojeando las brillantes páginas, Claudia miraba de vez en cuando a su marido. Horacio Insaurralde, alto, esbelto, con la barba bien recortada y el pelo grisáceo en las sienes, aparentaba muchos más años de los 40 que tenía. Eso le daba la solidez tan apreciada en los círculos empresariales. En otro tiempo, Claudia había quedado hipnotizada con solo verlo. Ahora apenas recordaba la última vez que él la había mirado con ternura o deseo. «Horacio», decidió al fin, «creo que tenemos que hablar». Él levantó lentamente la vista de la pantalla con un destello de irritación en la mirada. «De nosotros. ¿Qué pasa entre nosotros? Casi nunca hablamos, tú siempre estás trabajando». «Trabajo para que podamos pagar la casa que quieres», la interrumpió. «¿No es eso lo que quieres?». «Sí, pero no a costa de nuestra relación». Claudia dejó la revista a un lado y dio un paso adelante. «¿Recuerdas cuando pasábamos juntos los fines de semana? Ir al cine, a restaurantes. La última vez que salimos a cenar fue hace 6 meses, por tu cumpleaños. Y eso fue solo porque yo insistí. Claudia, tengo muchas responsabilidades en el trabajo. Sabes que la empresa está pasando por una mala racha y tengo que demostrar mi valía. No tengo energía para entretenerme después de una jornada de 12 horas». «No estoy pidiendo entretenimiento», dijo Claudia en voz baja. «Pido atención. A veces siento que vivo con un fantasma». «Estás exagerando», se levantó Horacio. «No hay nada malo entre nosotros. Solo estás aburrido, así que te inventas problemas. Quizá deberías dedicarle más tiempo a tu pastelería, ya que tiene tanto éxito». El sarcasmo en su voz era casi palpable. Claudia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se contuvo. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que sus lágrimas solo servían para aumentar la irritación de su marido. «¿A dónde vais?», preguntó al ver que Horacio se dirigía al pasillo. «A ducharme y luego a la cama. Mañana tengo que madrugar». Al quedarse sola, Claudia se abrazó a sí misma, tratando de sobrellevar la sensación de vacío que sentía en su interior. Algo le había pasado a su matrimonio, algo esquivo y aterrador. Era como si hubiera crecido un muro entre ellos, cada vez más alto. Cuando Claudia llegó por fin al dormitorio, Horacio ya dormía o se hacía el dormido. Se acostó con cuidado en su lado de la cama, procurando no tocar a su marido. Solían dormirse abrazados. Ahora, sin embargo, cabía otra persona entre ellos. Con la mirada perdida en la oscuridad, Claudia intentó recordar cuándo habían empezado a cambiar las cosas. Quizá después de su aborto, 2 años atrás. Entonces, Horacio había estado a su lado, apoyándola. Pero luego él se había dedicado cada vez más a su trabajo y ella a su pastelería. No tardaron en distanciarse. Claudia no pudo dormir durante mucho tiempo. Recordaba los momentos felices de su matrimonio. El viaje a la costa donde Horacio le había pedido matrimonio. Su modesta boda, a la que solo asistieron los más allegados. La primera noche en el piso, cuando ni siquiera habían tenido cama y habían dormido en un colchón en el suelo. Entonces les había parecido romántico. Todo les había parecido posible entonces. Claudia se puso de lado, mirando la silueta de su marido en la oscuridad. ¿Qué había sido del joven que un día le prometió amor eterno? ¿Dónde habían quedado la pasión, la ternura, el cariño? Y lo más importante, ¿podría volver todo a la normalidad
o su matrimonio estaba ya irremediablemente muerto. Con estos pesados pensamientos, cayó finalmente en un sueño intranquilo, sin saber que muy pronto obtendría las respuestas a sus preguntas, respuestas que cambiarían su vida para siempre. Claudia se despertó al oír cerrarse la puerta principal. Por un momento se quedó inmóvil, intentando orientarse. El reloj marcaba las 7:30 de la mañana. Horacio se había ido a trabajar antes de lo habitual, sin despedirse siquiera. La cama a su lado hacía tiempo que se había enfriado. Por la ventana volvía a llover. El Mercedes parecía congelado en un ciclo interminable de días grises. Claudia apenas se atrevía a salir de la cama. Hoy era su día libre, el único de la semana en que la pastelería permanecía cerrada. Normalmente aprovechaba este tiempo para experimentar con nuevas recetas, pero hoy no tenía ni energía ni ganas de hornear. Se preparó lentamente un café, mirando el patio húmedo a través de la ventana de la cocina. Quizá debería haber cogido el dinero de sus ahorros comunes y comprar un billete a algún lugar lejano. Empezar una nueva vida, sin Horacio, sin esa persistente sensación de incertidumbre. Pero inmediatamente apartó ese pensamiento. No se rendiría tan fácilmente. Primero tenía que entender qué le pasaba a su marido. Sonó el teléfono. El nombre de Romina Ibáñez, su mejor amiga desde la secundaria, apareció en la pantalla. «¡Claudia! ¡Tienes que salvarme!». La voz excitada de Romina sonó tan pronto como Claudia contestó la llamada. «Felipe está de viaje de negocios por 3 días y yo me muero de aburrimiento. ¿Quedamos esta noche? Comida, cine, ¿qué me dices?». Claudia sonrió, sintiendo que la tensión se liberaba un poco. Romina siempre sabía cómo animarla. «Venga, vamos. Nada de cine, ¿vale? No estoy de humor para sentarme en una sala oscura. ¿Ocurre algo?». La voz de Romina se puso seria de inmediato. «Pareces rara». «Te lo diré cuando te vea», suspiró Claudia. «¿Dónde quedamos? ¿En el rancho? ¿A las 2?». Trato hecho. Después de hablar con Romina, Claudia se sintió un poco mejor. Realmente necesitaba hablar con alguien. Alguien que le confirmara que no se estaba volviendo loca, que sus sospechas tenían fundamento. Pasó el resto de la mañana limpiando el piso. La actividad física siempre la ayudaba a estructurar sus pensamientos. Cuando terminó, tenía claro lo que tenía que hacer. Volver a hablar con Horacio, pero más concretamente. Exigirle respuestas, no frases evasivas y acusaciones en su dirección. El restaurante, El Rancho, era uno de los más antiguos de Mercedes. Ubicado en la plaza central, era famoso por sus platos de carne y su ambiente informal. Romina ya estaba esperando en una mesa cerca de la ventana, sorbiendo jugo de naranja con una pajita. «Tienes un aspecto pésimo», dijo sin preámbulos cuando Claudia se sentó frente a ella. «¿Qué había hecho esa idiota esta vez?». Claudia sonrió involuntariamente. Romina nunca había ocultado su actitud hacia Horacio. Incluso antes de la boda, le había advertido a Claudia que ese tipo se ama demasiado a sí mismo como para amar realmente a alguien más. Al fin y al cabo, Romina había estado enamorada de Horacio en el instituto y él la había rechazado sin contemplaciones. «Él no hizo nada», dijo Claudia. «Ese es el problema. No hace absolutamente nada. No me habla, no me mira, evita cualquier contacto físico. Es como si viviera con un fantasma». Romina frunció el ceño. «¿Cuánto hace que pasa esto?». «No sé. Poco a poco. Pero en los últimos 2 meses se ha puesto muy mal». «Te está engañando», dijo Romina rotundamente, dando un sorbo a su zumo. Claudia se estremeció. La idea se le había pasado por la cabeza, por supuesto, pero oírla tan claramente era doloroso. «No tienes pruebas», objetó débilmente. «¿Las necesito?». Romina se inclinó sobre la mesa. «Clau, no estás ciego. Es un caso clásico. Un hombre en la crisis de los 40, una carrera exitosa, una esposa con la que ha vivido 10 años. Quiere emociones, juventud, aventura. Y entonces llega una tía buena de oficina y le mira con ojos de admiración. ¿Qué podría ser más predecible?». Claudia negó con la cabeza. «No creo que Horacio...». «Vamos», la interrumpió Romina. «¿Te acordás de la Navidad pasada, en la fiesta corporativa de su empresa? Esa secretaria flaca, ¿cómo se llama? ¿Delfina?». Lo devoraba literalmente con la mirada. Y él se pasó toda la noche rondándola, supuestamente presentándola a los socios. Claudia recordaba aquella noche. Apenas había prestado atención a la joven de largos cabellos negros que, efectivamente, había estado todo el tiempo al lado de Horacio. Pero ahora, a la luz de los últimos acontecimientos, todo cobraba un nuevo significado.
¿Delfina Arévalo? Dijo Claudia lentamente. Ni siquiera recordaba su nombre. Es muy joven, unos 25 como mucho. Ahí tienes, asintió Romina. Un clásico del género. Deberías comprobar su teléfono, su correo electrónico. Seguro que hay pruebas. No voy a espiar a mi propio marido. Claudia estaba indignada. Esto está mal. ¿Y engañar a tu mujer está bien? Romina paró. Clau, eres demasiado buena con él. Siempre lo has sido. No se lo merece. Se quedaron en silencio cuando el camarero trajo el menú. Después de pedir, Claudia retomó la conversación. Aunque tengas razón, ¿qué debo hacer? ¿Montar un escándalo? ¿Exigir el divorcio? Primero, consigue pruebas. Romina golpeó la mesa con el dedo. Luego ya decidirás qué hacer. Tal vez quieras seguir casada. Tal vez no, pero tienes que saber la verdad. Claudia guardó silencio largo rato, meditando las palabras de su amiga. Una parte de ella no quería creer que Horacio la había engañado. La otra parte se daba cuenta de que eso explicaría muchas cosas. Está bien, dijo finalmente. Intentaré averiguar más. Solo ten cuidado. Romina le cubrió la mano con la suya. No demuestres que sospechas de él. Los hombres se vuelven muy ingeniosos cuando se sienten en peligro de ser descubiertos. Después de almorzar, caminando por las calles mojadas de Mercedes, Claudia no podía dejar de pensar en las palabras de Romina. La idea de la traición de Horacio era dolorosa, pero extrañamente liberadora. Al menos explicaría su comportamiento. Sería mejor que pensar que simplemente se había desenamorado de ella sin motivo. De vuelta en casa, Claudia lo sintió de inmediato. Algo iba mal. Los zapatos de Horacio estaban parados en el pasillo, a pesar de que solo eran las 4 de la tarde. Nunca llegaba tan temprano del trabajo. ¿Horacio? Gritó quitándose el abrigo. No hubo respuesta, pero el sonido apagado de una voz procedía del salón. Claudia caminó con cautela por el pasillo y se detuvo ante la puerta. La puerta de cristal que daba al balcón estaba entreabierta, y allí, de espaldas a la habitación, estaba Horacio con el teléfono en la oreja. Esta noche no puedo, dijo en voz baja pero clara. Claudia está en casa, pero mañana... Sí, mañana se arreglará. Te echo de menos, mucho. Su voz cambió, suave, íntima, como había sido una vez con Claudia. Se le apretó el corazón y se le hizo un nudo en la garganta. Sabes que estoy loco por ti, continuó Horacio. No puedo dejar de pensar en ti, en tu cuerpo. Anoche casi no dormí de imaginarnos juntos otra vez. Claudia se tapó la boca con la mano para no gritar. Romina tenía razón. Todo este tiempo, todos esos meses de distanciamiento y frialdad, él tenía otra mujer. Te tengo una sorpresa. La voz de Horacio se hizo aún más baja, y Claudia tuvo que esforzarse por oír. No, no te voy a decir qué es. Lo sabrás mañana. Pero te va a gustar, te lo prometo. Será prueba de mis sentimientos. Claudia se retiró silenciosamente al pasillo y luego cerró la puerta de entrada con un fuerte portazo, como si acabara de entrar. «Ya estoy en casa», gritó, intentando que su voz sonara normal. Unos segundos después, Horacio apareció en el salón. Tenía un rostro anormalmente tranquilo, pero Claudia notó que se guardaba rápidamente el teléfono en el bolsillo del pantalón. «Llegas pronto», dijo, haciendo como que se desabrochaba las botas. «¿Ha pasado algo en el trabajo?» «Solo un pequeño descanso entre reuniones», contestó Horacio sin mirarla a los ojos. «Se me ocurrió pasar por casa a recoger unos papeles. Volveré dentro de una hora». Claudia asintió, tratando de que su rostro no delatara los sentimientos que la embargaban por dentro. El corazón le latía tan fuerte que pensó que Horacio debía oírlo. «Conocí a Romina», dijo, entrando en la cocina. «¿Quieres un café ya que estás en casa?» «No hay tiempo», lanzó Horacio, dirigiéndose al estudio. «Tengo que juntar los papeles y volver». Cuando la puerta del despacho se cerró tras él, Claudia se hundió en una silla y se rodeó la cabeza con los brazos. La conversación que había oído no dejaba lugar a dudas. Horacio tenía una amante, y por lo que parecía, la aventura venía de lejos. Mañana iba a encontrarse con ella para darle una «ay». Claudia recordó su conversación con Romina esta mañana. «Delfina Arévalo», dijo sin ton ni son, y el nombre le dejó un sabor amargo. La mujer tendría unos 25 años, casi 15 menos que Horacio. Joven, probablemente hermosa, con brillantes perspectivas. ¿Podría Claudia competir con ella? Se oyeron pasos. Horacio salía del despacho con un maletín de cuero en la mano. «Me voy», dijo manteniéndose cerca de Claudia.
Volveré tarde, no me esperes para cenar. Por supuesto, asintió ella con una sonrisa falsa. Buena suerte con la reunión. Cuando la puerta se cerró tras él, Claudia sintió que una oleada de ira subía por su interior. ¿Cómo se atrevía? 10 años de matrimonio. ¿Y traicionarla así? ¿Por qué? ¿Por una aventura con una joven secretaria? Entró en el salón y se detuvo en el lugar del balcón donde Horacio acababa de pararse. Había dejado de llover y el aire era fresco, con un leve olor a tierra mojada. A lo lejos se veía la silueta de la iglesia de San Francisco, el principal monumento de su pequeño pueblo. Claudia se quedó mirando el paisaje familiar y le pareció que todo aquello era la vida de otra persona, no la suya, que era una especie de sueño del que estaba a punto de despertar. Pero era la realidad, y tenía que decidir qué hacer a continuación. La noche pasó sin dormir. Claudia permaneció con los ojos abiertos, escuchando los ruidos del exterior y esperando el regreso de su marido. Horacio llegó a casa pasada la medianoche. Olía ligeramente a alcohol, pero no estaba borracho, solo relajado y extrañamente alegre. Se metió en la ducha y se acostó de espaldas a Claudia. En la oscuridad, ella observó su silueta y pensó en cuántas veces le había mentido así. Cuántas veces había llegado a casa después de sus encuentros con Delfina. Se había duchado, se había quitado el olor de su perfume, y luego se había acostado junto a su legítima esposa como si nada hubiera pasado. Por la mañana, Claudia se levantó antes de lo habitual. Le esperaba un largo día en la pastelería y quería irse antes de que Horacio se despertara. No estaba segura de poder mantener la calma cuando lo mirara a los ojos. La pastelería la recibió con olores familiares y silencio. Claudia comenzó a amasar mecánicamente la masa para el pastel de la mañana, pero sus pensamientos estaban muy lejos. ¿Qué debía hacer? ¿Hacer un escándalo? ¿Exigir explicaciones? ¿O hacer las maletas en silencio y marcharse dejando una nota? Ninguna de las dos opciones parecía correcta. Aquel día el trabajo fue difícil. Claudia había salado demasiado la masa en 2 ocasiones y una vez estuvo a punto de cortarse al cortar la fruta para la tarta. Los visitantes, al notar su despiste, intentaron no quedarse más tiempo del necesario. Después de comer apareció el capitán Villagrán, puntual y elegante como siempre, pero hoy su presencia no trajo a Claudia la paz habitual. «Parece cansada, señora Balmaceda», observó el capitán mientras le servía café y pasteles. «¿Va todo bien?» «Sí, solo que no he dormido bien». Claudia intentó sonreír, pero la sonrisa estaba torcida. Mauricio Villagrán era un observador profesional, y la tensión que atenazaba a Claudia no escapó a su atención. «Sabes», dijo dando un sorbo a su café, «a veces ayuda a hablarlo. Sé escuchar, es parte de mi trabajo». Claudia negó con la cabeza. «Gracias, capitán, pero esto es personal». «Lo entiendo», asintió sin insistir. «Si cambias de opinión o necesitas ayuda, estoy aquí para ti, pase lo que pase». Había algo en sus palabras que hizo dudar a Claudia. Tal vez debería haber hablado con alguien, no con Romina, que nunca había ocultado su antipatía por Horacio, sino con alguien más neutral. Pero no, sería demasiado humillante hablar de la infidelidad de su marido con un extraño. Cuando el capitán se fue, Claudia volvió al trabajo, pero los pensamientos sobre la traición de Horacio nunca la abandonaron. Al final del día, la tensión le partía la cabeza y sentía un vacío en el alma que parecía imposible de llenar. En casa, Claudia se encontró con una nueva sorpresa. Sobre la mesa de la cocina había una nota escrita con la familiar letra de Horacio. «Vuelvo tarde. Cena de negocios con socios. No me esperes levantada». Claudia arrugó la nota y la tiró a la papelera. Cena de negocios, por supuesto, con su amante. Hoy era el día en que iba a hacerle un regalo quinteite a Delfina. Claudia lo recordaba hablando por teléfono con tanta emoción, tanta ternura en la voz. En otro tiempo le había hablado a ella, Claudia, exactamente de la misma manera. Pero al parecer, aquellos tiempos habían quedado atrás. Abrió la nevera y sacó la botella de vino blanco que guardaba para una ocasión especial. Bueno, hoy era un día especial. El día en que su matrimonio se había derrumbado. Se sirvió un vaso de vino, se sentó en el salón y encendió la televisión en un canal cualquiera. No se fijó en lo que pasaba en la pantalla. Solo era ruido de fondo para no quedarse sentada en silencio. Sus pensamientos giraban en torno a Horacio y Delfina. Los imaginaba juntos, en un restaurante, en un hotel, en la oficina de él después del trabajo. Y cada imagen resonaba con un dolor agudo en algún lugar de su pecho. Un segundo vaso de vino calmó un poco el dolor, pero aumentó la rabia.
Claudia empezó a recordar todas las veces que Horacio se había comportado de forma sospechosa en los últimos meses, sus regresos tardíos del trabajo, los frecuentes viajes de negocios que anunciaba a última hora, la nueva colonia que había empezado a usar, su repentina obsesión por el fitness y la ropa elegante. Todas las señales estaban ahí, pero ella estaba ciega, o mejor dicho, no quería ver lo evidente. Sonó el teléfono. El nombre de Romina apareció en la pantalla. «Tenías razón», dijo Claudia en lugar de saludar. «Tiene una amante». «Oh, Clau». La voz de Romina estaba llena de simpatía. «¿Estás segura?» «Absolutamente». Le oí hablar con ella por teléfono. Planeando una reunión, hablando de algún tipo de sorpresa. Y hoy está con ella. Hubo una pausa, y luego Romina preguntó, «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé», respondió Claudia con sinceridad. «Una parte de mí quiere armar un escándalo, tirar todas sus cosas afuera, cambiar las cerraduras. La otra parte está cansada. Estoy tan cansada, Romina, de las mentiras, de la tensión, de tener que fingir que todo está bien». «Necesitas pruebas», dijo Romina con firmeza. «No para él, para ti misma. Para saber exactamente lo que resientes, por lo que estás pasando. Tienes que seguirlo». «¿Seguirlo? ¿Como el espía de la película?» «Si es necesario. Averiguar a dónde va, con quién se encuentra, saca fotos. Así, si decides luchar por tus derechos en el divorcio, tendrás algo que mostrar». Claudia bebió más vino mientras meditaba las palabras de su amiga. La idea de espiar a su propio marido le parecía humillante. Pero por otro lado, ¿qué podía perder? ¿Su orgullo? Ya lo había perdido cuando se había dejado engañar por Horacio durante meses. «Lo pensaré», dijo al fin. «Gracias, Romy». Después de hablar con su amiga, Claudia se sintió un poco mejor. Al menos no estaba sola en esta situación. Tenía a Romina, su pastelería, sus clientes. La vida no terminaba con Horacio, por más dolorosa que hubiera sido su traición. Decidió acostarse temprano, sin esperar el regreso de su marido. Pero el sueño no llegaba. Claudia daba vueltas en la cama, intentando encontrar una postura cómoda. Su mente se llenó de fragmentos de recuerdos. Su primera cita, su boda, su luna de miel en la costa. ¿Había sido Horacio capaz de semejante traición ya entonces? ¿O había llegado con los años, cuando la pasión inicial se había desvanecido y la costumbre había ocupado su lugar? El reloj marcaba casi las 2 de la mañana cuando Claudia oyó el sonido de la puerta de entrada abriéndose. Rápidamente cerró los ojos, haciéndose la dormida. Unos minutos después, Horacio entró en el dormitorio, procurando no hacer ruido. Jugueteó un buen rato en el baño y luego se metió cuidadosamente en la cama. Olía a calle, a cigarrillo y a un perfume desconocido. Definitivamente no era el que Claudia le había regalado por su cumpleaños. Horacio se durmió rápidamente, con la respiración uniforme y profunda. Claudia se quedó tumbada con los ojos abiertos, mirando fijamente a la oscuridad, sintiendo que la fría determinación crecía en su interior. Averiguaría toda la verdad, costase lo que costase. Los días siguientes se convirtieron en una tortura para Claudia. Cada movimiento de Horacio, cada palabra que pronunciaba, eran vistos ahora a través del prisma de la sospecha de traición. Empezó a fijarse en detalles que antes le habían pasado desapercibidos, como la forma en que siempre guardaba el teléfono cuando ella entraba en la habitación, o el modo en que empezaba a ducharse nada más llegar a casa, un hábito que no había tenido antes. Una mañana, cuando Horacio estaba en la ducha, se atrevió a mirar su teléfono. Pero el aparato estaba protegido por una contraseña que Claudia desconocía. Una prueba más de que tenía algo que ocultar. Nunca antes habían tenido secretos el uno para el otro. Las cosas no iban bien en la pastelería. Claudia se había olvidado 2 veces de los pedidos de los clientes, y una vez había estado a punto de darle al capitán Villagrán pasteles destinados a la fiesta de cumpleaños de un niño. Su ayudante, María, miraba preocupada a su anfitriona, pero no se atrevía a preguntar qué pasaba. «Señora Balmaceda», el capitán Villagrán se demoró en la pastelería más de lo habitual. «Siento ser franca, pero parece que tiene usted serios problemas. ¿Puedo ayudarla en algo?» Claudia negó con la cabeza, incapaz de hablar. Temía que si empezaba, no podría parar, y toda su vergüenza saldría a la luz. «A veces el silencio no es la mejor opción», dijo suavemente el capitán, dejando su carta sobre la mesa. «Si decides hablar, a cualquier hora del día o de la noche». Cuando se marchó, Claudia se quedó mirando la tarjeta durante un largo rato y luego se la guardó en el bolsillo. Quién sabe, quizá necesitara la ayuda de la policía.
o al menos el apoyo amistoso de alguien ajeno a su situación familiar. Por la noche, Horacio anunció que tenía previsto un viaje a Montevideo de 3 días. Un gran contrato con socios brasileños, explicó mientras hacía la maleta. Estaré en contacto. Claudia asintió en silencio, sin creer una palabra de lo que decía. Montevideo estaba a solo 3 horas, el lugar perfecto para un fin de semana romántico con un amante. Me voy mañana a la mañana, vuelvo el domingo a la noche, continuó Horacio, sin notar su silencio. Toda la junta directiva estará allí, así que tendré que trabajar duro. Y muy divertido, agregó Claudia mentalmente, pero solo dijo en voz alta, buen viaje. Aquella noche, cuando Horacio ya dormía, salió con cuidado del dormitorio y se dirigió a su despacho. Allí, en el primer cajón de su escritorio, estaban los papeles de su caja de seguridad conjunta en el banco. Claudia lo sabía, pero nunca se había interesado por los detalles. Horacio siempre se había ocupado de las finanzas. Ahora, sin embargo, era importante para ella saber cuánto dinero tenían ahorrado y cómo acceder a él en caso necesario. Abrió con cuidado el cajón y sacó una carpeta con los registros bancarios. Al revisar los extractos, Claudia se sorprendió al comprobar que el importe de la cuenta había disminuido en casi $20,000 en los últimos 3 meses. No habían hecho ninguna compra importante durante ese periodo. ¿A dónde había ido a parar el dinero? La respuesta se le ocurrió. Delfina. Horacio estaba gastando sus ahorros combinados en su amante. El dinero que habían ahorrado para una casa ahora se destinaba a restaurantes, hoteles y regalos para la joven secretaria. Claudia sintió que le subía una ola de ira, mezclada con desesperación. Ya no se trataba solo de una traición afectiva, sino del robo de su futuro común, el hogar con el que había soñado, la vida que habían planeado construir juntos. Volvió a doblar con cuidado los documentos en la carpeta y la devolvió a su sitio. Ya no le cabía duda de que su matrimonio estaba arruinado, y no solo tenía que culpar a Delfina, sino al propio Horacio, que tan fácilmente había cambiado 10 años de vida en común por una aventura con una jovencita. De vuelta en el dormitorio, Claudia miró largamente a su marido dormido. Qué extraño, su aspecto no había cambiado. La misma barbilla fuerte, las mismas cejas pobladas, los mismos ronquidos ligeros cuando estaba tumbado boca arriba. Pero dentro de ese cuerpo familiar vivía ahora un extraño, un mentiroso y un traidor, que no solo le robó su amor, sino también sus sueños. Por la mañana, Horacio se fue temprano, dejando a Claudia sola con pesados pensamientos. No fue a la pastelería, llamó a María y le pidió que abriera el establecimiento sin azafata. En lugar de eso, Claudia se sentó en el balcón de su piso, envuelta en un plaid, y contemplando la ciudad despierta. Un plan maduró lentamente en su cabeza. Ya no sería una víctima silenciosa. Averiguaría toda la verdad sobre el romance de Horacio con Delfina. Averiguaría cuánto tiempo había durado y cuán grave era. Y luego decidiría qué hacer: perdonar, vengarse o simplemente alejarse y comenzar una nueva vida sin el traidor. El primer paso fue confirmar que Horacio se había ido a Montevideo. Claudia llamó a la empresa donde él trabajaba, se identificó como asociada de la firma y preguntó cuándo esperaban que el señor Insaurralde regresara de su viaje de negocios. La recepcionista, no Delfina, sino una mujer mayor llamada Consuelo, respondió sorprendida que el señor Insaurralde estaba en la oficina y que estaría allí toda la semana, que no había viajes de negocios programados. Al colgar el teléfono, Claudia sintió una extraña calma. Ahora lo tenía absolutamente claro. Horacio le había mentido a la cara. No había viaje de negocios a Montevideo, ni socios brasileños. Tal vez él y Delfina sí iban a pasar los 3 días juntos, pero definitivamente no por cuestiones laborales. Claudia marcó el número de Romina. Era el momento de actuar. Tenías razón, dijo cuando su amiga contestó. Horacio mintió sobre el viaje de negocios. Está en la ciudad y creo que Delfina también. Dios mío, exhaló Romina. ¿Qué vas a hacer? Seguirlo como me dijiste. Quiero saber dónde se reúnen, qué hacen. Quiero tener pruebas cuando llegue el momento de hablar. Voy contigo, dijo Romina con firmeza. En mi coche, no nos verán. El plan era simple: esperar hasta el final del día y seguir a Horacio cuando saliera de la oficina. Claudia supuso que se dirigiría a la casa de Delfina o a algún hotel. De cualquier manera, ella quería verlos juntos para asegurarse definitivamente. Claudia pasó todo el día en un estado de tensión nerviosa. Deambulaba por el piso o se quedaba quieta, con la mirada fija en un punto.
La comida no le entraba en la garganta. Incluso el café que normalmente la salvaba en momentos de necesidad le parecía insípido. Solo el pensamiento de que todo se aclararía pronto la ayudaba a mantener la compostura. A las 6 de la tarde llegó Romina. Su amiga parecía preocupada pero decidida. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?, le preguntó mientras Claudia subía a su coche. Puede que te duela verlos juntos. No puede doler más de lo que ya ha dolido. Claudia negó con la cabeza. Quiero saber la verdad, toda la verdad. Aparcaron cerca de la oficina de logística del sur, apagaron los faros y observaron la entrada principal. Media hora más tarde, los empleados empezaron a marcharse. La jornada tocaba a su fin. Claudia escrutó cada figura que salía por las puertas. Ahí está, dijo Romina de repente, señalando a una joven delgada de pelo largo y negro. Delfina. Claudia reconoció a la secretaria que había visto en la fiesta de Navidad. Delfina llevaba un elegante vestido negro y zapatos de tacón. No era su atuendo habitual en la oficina. Miró a su alrededor y volvió a entrar en el edificio. Qué raro, frunció el ceño Claudia. Parecía que estaba esperando a alguien. Pasaron otros 10 minutos y otras 2 personas salieron del edificio, Delfina y Horacio. Caminaban separados, manteniendo las distancias, claramente tratando de no llamar la atención. En la esquina se subieron a un taxi y se fueron. Síganlos, ordenó Claudia, y Romina encendió el motor. Siguiendo al taxi a una distancia prudencial, llegaron a un barrio de restaurantes y boutiques caras. El taxi se detuvo frente a El Paletor, uno de los restaurantes más sofisticados de la ciudad. Horacio bajó primero, seguido un minuto después por Delfina. Fingieron no estar juntos, pero entraron en el restaurante de uno en uno. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Romina, estacionándose cerca. ¿Entramos? Claudia negó con la cabeza. No, es demasiado llamativo. Esperaremos aquí. Quiero ver a dónde van después de cenar. La espera se prolongó durante 2 horas. Claudia y Romina apenas hablaban, cada una absorta en sus propios pensamientos. Finalmente, Horacio y Delfina salieron del restaurante, esta vez juntos, sin esconderse. Horacio tenía el brazo alrededor de la cintura de la joven, y conversaban animadamente sobre algo. Mira, dijo de pronto Romina, señalando el cuello de Delfina. ¿Qué es eso? Claudia miró de cerca y vio el brillo de un collar de oro con un gran colgante sobre la piel oscura de la secretaria. Incluso desde aquella distancia era evidente que se trataba de una joya cara y exquisita. Un regalo, susurró Claudia. La taei de la que hablaba Horacio. La pareja detuvo el taxi y partió, y Claudia y Romina volvieron a seguirlos. Esta vez, el trayecto fue corto. El taxi se detuvo frente al Hotel Gran Plaza, uno de los más caros de Mercedes. Ya está, dijo Romina cuando Horacio y Delfina desaparecieron detrás de las puertas del hotel. Ahora tenés la prueba. Claudia asintió en silencio. Había pruebas, pero eso no lo hacía más fácil. Ver a su marido abrazando tiernamente a otra mujer mientras entraban juntos en el hotel era humillante y doloroso. «Llévame a casa», pidió en voz baja. «No puedo seguir aquí». De camino a casa, Romina intentó consolar a su amiga, diciéndole que ahora que todo se sabía, por fin podrían actuar, pedir el divorcio, dividir los bienes, empezar una nueva vida. Pero Claudia apenas la escuchó. Otro plan se estaba gestando en su cabeza, un plan del que no estaba dispuesta a hablar ni siquiera con Romina. Sola en el piso, Claudia sacó del bolso la tarjeta de visita del capitán Villagrana y se quedó mirando el número de teléfono escrito durante un buen rato. Podría necesitarlo pronto. Se acercó a la ventana y contempló la ciudad nocturna llena de luces. En algún lugar, en un hotel de lujo, su marido estaba haciendo el amor con una joven que llevaba joyas compradas con el dinero de su familia. Dinero que estaba destinado a su futuro juntos, al hogar con el que Claudia soñaba. La mañana era gris y lluviosa, como si la propia naturaleza reflejara el estado de ánimo de Claudia. Apenas tenía fuerzas para salir de la cama e ir a la pastelería. El trabajo siempre había sido su salvación, una forma de olvidarse de sus problemas. Pero hoy, ni siquiera amasar y decorar pasteles le proporcionaba la paz habitual. A las 10, Romina entró en la pastelería. Parecía preocupada. «¿Qué tal estás?», preguntó, mirando el rostro demacrado de su amiga. «Estoy viva», Claudia trató de sonreír, pero la sonrisa estaba torcida. «Trabajando». «¿Has decidido lo que vas a hacer?», Claudia negó con la cabeza. «Aún no. Necesito un poco más de tiempo».
Romina asintió comprensiva. Por supuesto, pero no tardes demasiado. Cuanto más tiempo vivas en esta incertidumbre, peor será para ti. Después de que su amiga se fue, Claudia continuó haciendo su trabajo mecánicamente, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Se le pasaban por la cabeza varios escenarios sobre la posibilidad de hablar con Horacio. ¿Confesaría de inmediato? ¿Negaría lo evidente? ¿Intentaría justificarse? ¿Le pediría perdón o él mismo le ofrecería el divorcio? A la hora de comer llegó el capitán Villagrán. Enseguida se dio cuenta de que a Claudia le pasaba algo. «Parece agotada, señora Balmaceda», dijo, tomando una taza de café. «¿Tiene problemas?» Claudia estuvo a punto de llorar ante aquella simple muestra de preocupación. Estaba tan acostumbrada a la frialdad de Horacio que una palabra amable de un desconocido la emocionaba. «Es que... un momento difícil», respondió, apartando la mirada para ocultar las lágrimas. El capitán no insistió, pero antes de marcharse, le recordó amablemente: «Mi oferta de ayuda sigue en pie. Cuando quieras». Esa noche, Claudia volvió a casa antes de lo habitual. Se sentía agotada y físicamente exhausta. Nada más cruzar el umbral del piso, oyó un ruido en el dormitorio. Horacio había vuelto del hotel y, evidentemente, no esperaba encontrar a su mujer en casa a esas horas. «¿Claudia?» Su voz sonaba confusa. «Hoy llegas temprano». «No me encuentro bien», mintió mientras se dirigía a la cocina. «Pensé en descansar un poco». Horacio la siguió. Parecía extrañamente excitado, casi nervioso. «Yo tampoco tardaré», dijo abriendo la nevera y sacando una botella de agua. «Tengo que volver a la oficina, mucho que hacer con ese contrato brasileño». Claudia asintió en silencio. Mentir le resultaba tan fácil que casi impresionaba. Se fijó en un leve rastro de carmín en su camisa que, obviamente, él no había notado por las prisas. «Tendré la cena lista para cuando vuelvas», dijo, intentando que su voz sonara normal. «¿Cuándo piensas volver?» «Tarde, no me esperes despierto». Horacio dio un sorbo a su agua y dejó la botella sobre la mesa. «Podría alargarse hasta la noche». Se dirigió rápidamente al dormitorio y Claudia decidió seguirlo, fingiendo ir al baño. Desde la puerta entreabierta, vio cómo su marido abría el armario y sacaba una pequeña caja fuerte de un cajón oculto. Era una caja fuerte que habían comprado hacía unos años para guardar documentos importantes y algo de dinero. Solo ellos dos conocían el código. Horacio marcó rápidamente la combinación y abrió la caja fuerte. Dentro, Claudia vio un montón de billetes bien doblados, los ahorros de la familia que habían decidido guardar en casa para emergencias. Horacio cogió uno de los fajos y, tras pensárselo un momento, añadió dos más y se guardó rápidamente el dinero en el bolsillo interior de la chaqueta. Claudia se retiró en silencio al cuarto de baño, cerrando la puerta tras de sí. El corazón le latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. Horacio estaba tomando el dinero que habían juntado para Delfina, el dinero que estaban ahorrando para una casa. Un momento después, escuchó un portazo. Horacio se había ido sin despedirse. Claudia salió del baño y se dirigió al ropero. La caja fuerte estaba cerrada, pero ella conocía el código. Tras marcar la combinación, abrió la puerta metálica y se quedó boquiabierta. Dentro solo había un fajo de billetes. No hacía mucho. En la caja fuerte había al menos 10 fajos de ese tipo. Esto significaba que su marido no solo se había llevado los 3 fajos de hoy, sino también la mayor parte de sus ahorros. Claudia se tumbó lentamente en la cama, sintiendo una gran pesadez en el pecho. Recordó los extractos bancarios que había consultado ayer. $20,000 habían desaparecido de la cuenta en los últimos 3 meses. Y ahora también el dinero de la caja fuerte. ¿Cuánto dinero en total se había gastado Horacio en su amante? En ese momento sonó su teléfono. Era Romina. «Horacio acaba de salir de la casa», dijo Claudia en lugar de saludar. «Y se llevó dinero de nuestra caja fuerte. Mucho dinero». «¿Qué?». Romina sonaba indignada. «¿Les está robando los ahorros comunes?». «Eso parece. Quiero seguirlo, Romy. Ahora mismo. Te recojo en 5 minutos». Claudia se cambió rápidamente, eligiendo una discreta capa oscura y un sombrero que rara vez usaba. No quería que Horacio o alguien que él conociera la notara accidentalmente. Exactamente 5 minutos después, Romina se detuvo frente a la casa de Claudia. Se dirigieron directamente a la oficina de logística del sur, suponiendo que Horacio pasaría primero por allí para mantener la apariencia de un día de trabajo. Efectivamente, el auto plateado de Horacio estaba estacionado en el estacionamiento frente al edificio de oficinas.
Romina aparcó cerca y se pusieron a esperar. 40 minutos después, Horacio salió del edificio, solo, sin Delfina. Subió a su auto y salió del estacionamiento. «Síganlo», ordenó Claudia, y Romina, obediente, arrancó. Siguieron el auto de Horacio por las calles céntricas de Mercedes, manteniendo la distancia. Finalmente, dobló por una calle repleta de boutiques y joyerías caras. Cerca de una de ellas, Diamantes Imperiales, Horacio se detuvo y bajó del auto. «Una joyería», murmuró Romina. «Ese desgraciado gasta el dinero de tu familia en joyas para su amante». Claudia observó en silencio cómo su marido cruzaba las relucientes puertas de la tienda. Algo en su interior se quebró en ese momento. Una cosa era sospechar, pero otra era ver con tus propios ojos cómo un hombre en quien confiabas te traicionaba de la forma más brutal. Estuvieron sentados en el coche cerca de una hora, observando la entrada de la joyería. Finalmente, Horacio salió con una caja de regalo pequeña pero evidentemente cara. Se la guardó cuidadosamente en el bolsillo de la chaqueta y se dirigió a su coche. «Mire», señaló Romina el cartel de la tienda, que decía, «Las joyas más exquisitas de Uruguay», en letras doradas. «Me pregunto cuánto habrá costado este oatea suyo». Claudia se tragó el nudo en la garganta. Recordó su primer aniversario de bodas, cuando Horacio le había regalado un modesto anillo de plata. Era todo lo que podía permitirse entonces. ¿Cómo podía cambiar tanto la vida? ¿Cómo puede una persona ser tan diferente? Horacio volvió al auto y arrancó de nuevo. Romina lo siguió, manteniendo una distancia prudencial. Atravesaron la ciudad y terminaron en un barrio de moda cerca del Parque Rodó, donde se encontraban los restaurantes y cafés más caros de Mercedes. Horacio estacionó frente a El Paraíso, un lugar al que Claudia le había pedido varias veces que la llevara para su aniversario o cumpleaños, pero él siempre se había negado, aduciendo los altos precios. «Qué hipócrita», siseó Romina deteniendo el auto. «No escatima dinero para ti, pero para su amante, por favor, el restaurante más caro de la ciudad». Claudia no contestó. Estaba tan malherida que incluso su rabia se desvaneció, dando paso a un estupor sordo. Vio a Horacio bajar del auto, acomodarse la corbata y entrar al restaurante. «¿Ahora esperamos a Delfina?», preguntó Romina. «Creo que ya está ahí», dijo Claudia en voz baja. «No quieren que los vean juntos». Efectivamente, nadie más fue al restaurante a esperar a Horacio. Estaba claro que había quedado con alguien que ya estaba dentro. «¿Qué vamos a hacer?», Romina se volvió hacia su amiga. «¿Quieres entrar? Hacer una escena». Claudia sacudió la cabeza con firmeza. «No. Quiero ver lo que le va a dar. Quiero saber cuánto vale su traición». Permanecieron sentados en el coche unas 2 horas. Estaba anocheciendo y las suaves luces del restaurante estaban encendidas. A través de los grandes ventanales podían ver las siluetas de los comensales, pero era difícil distinguir a personas concretas. Finalmente, Horacio salió del restaurante y Delfina estaba con él. No estaban tomados de la mano ni abrazados, pero estaban muy cerca el uno del otro. Alrededor del cuello de la joven relucía una nueva joya, un collar de oro con una gran piedra preciosa que brillaba incluso en el crepúsculo vespertino. «Esto es», susurró Claudia, con los ojos llenos de lágrimas. «En esto se ha gastado nuestro dinero». Delfina parecía radiante de felicidad. Le dijo algo a Horacio mientras tocaba las joyas, y él la miró con una adoración que Claudia no había visto en sus ojos en años. La pareja se subió a un taxi y se fue, pero Claudia no le pidió a Romina que lo siguiera. Ya había visto suficiente. «Llévame a casa», pidió en voz baja. «Por favor». Se quedaron en silencio en la carretera. Romina intentó varias veces entablar conversación, pero Claudia no contestó, sumida en sus propios pensamientos. Cuando llegaron a la casa, Claudia agradeció mecánicamente a su amiga y salió del coche. «¿Estás segura de que quieres estar sola?», preguntó Romina preocupada. «Puedo quedarme contigo». «No, gracias», Claudia negó con la cabeza. «Tengo que pensarlo. Hablaremos mañana». El piso estaba tranquilo y vacío. Claudia se dirigió al dormitorio y volvió a abrir la caja fuerte. Un solitario fajo de billetes yacía donde ella lo había visto. Claudia contó el dinero, $5,000. Era todo lo que quedaba de sus ahorros. Se sentó en la cama, sintiendo un extraño entumecimiento en todo el cuerpo. ¿Cuánto había costado aquel collar? A juzgar por la fama de la joyería y el aspecto de las joyas, al menos $100,000. Tal vez incluso más. Una fortuna.
su hogar, su futuro, sus sueños. Todo ello lo había convertido Horacio en un trozo de metal con una piedra alrededor del cuello de una joven. Claudia se dirigió a la cocina y puso mecánicamente la tetera en marcha. Necesitaba algo caliente para calentarse. Un vacío helado crecía en su interior. Sacó una taza, una bolsita de té y azúcar. Los actos cotidianos le parecían tan insignificantes que casi se echó a reír. ¿Qué importaba el té cuando su vida se desmoronaba ante sus ojos? La tetera hirvió y Claudia vertió agua hirviendo sobre la bolsita de té. El aroma a menta llenó la cocina. Vio cómo el agua se convertía en té y pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos días. Hasta hacía una semana, solo sospechaba que su marido tenía una aventura. Ahora sabía que no solo la engañaba, sino que le robaba el dinero común para gastarlo en otra mujer. Sonó el teléfono. Claudia se sobresaltó y derramó el té. El nombre de Horacio apareció en la pantalla. Contuvo las ganas de tirar el teléfono contra la pared y contestó. ¿Sí? Claudia, voy a llegar tarde. La voz de Horacio sonaba tensa. No me esperes para cenar. Vale. Intentó hablar con calma. ¿Trabajando en el contrato brasileño? Hizo una pausa. No se había esperado la pregunta. Sí, exactamente. Muchos documentos. Tengo que comprobarlo todo. Buena suerte. Claudia desconectó sin esperar respuesta. Mentira. Otra vez mentiras. Ni siquiera intentó pensar en algo nuevo o plausible. Solo siguió repitiendo lo mismo, seguro de que ella se lo creería, como siempre. Claudia terminó su té y puso la taza en el fregadero. Necesitaba salir de casa, necesitaba aire. Cogió las llaves y el bolso, bajó las escaleras y salió. La tarde era cálida, con una ligera brisa que traía el aroma de los jazmines que florecían en el parque. Caminó sin un objetivo definido, solo para moverse, no para sentarse en un piso vacío lleno de recuerdos. Sus pies la llevaron solos hasta la pastelería. Dulce Encantada estaba cerrada, pero Claudia sacó las llaves y entró. Aquí siempre se sentía segura. Encendió la pequeña luz que había sobre su mesa. Se sentó en una silla y observó su pequeño reino. Encimeras limpias, recipientes de ingredientes ordenados, hornos esperando a mañana. Todo esto lo había creado con sus propias manos, con su propio trabajo. Sin la ayuda de Horacio, que al principio se mostró escéptico con su idea de abrir una pastelería, pero luego la aceptó al ver que era rentable. Claudia volvió a pensar en el dinero robado. $125,000, más o menos si se sumaba la cantidad que había desaparecido de la cuenta bancaria y el dinero de la caja fuerte. Dinero ahorrado durante años de duro trabajo. Dinero que deberían haber destinado a su casa. Ahora todo colgaba del cuello de Delfina en forma de collar de gemas de oro. Claudia cerró los ojos, intentando tranquilizarse, pero en su lugar, una imagen apareció ante su mente. Horacio y Delfina en una lujosa habitación de hotel, riendo, bebiendo champán y luego haciendo el amor sobre sábanas blancas. Delfina es joven, hermosa, su piel tersa y flexible, sin rastro de edad. Horacio le besa el cuello. Donde brilla el collar que le regaló, Claudia abrió los ojos bruscamente y se levantó de un salto de la silla. No, ella no imaginaría estas escenas. No se torturaría con imágenes de adulterio. Le bastaba con saber la verdad. De repente llamaron a la puerta de la pastelería. Claudia se estremeció y miró el reloj. Casi medianoche. ¿Quién podía venir a estas horas? A través de la puerta de cristal vio la figura familiar del capitán Villagrán. Tras dudar un segundo, se acercó y abrió la puerta. Señora Balmaceda, el capitán parecía sorprendido. He visto la luz y he venido a ver si todo iba bien. Aquí suele oscurecer a estas horas. Todo va bien, capitán. Claudia intentó sonreír. Yo solo decidí preparar algunos ingredientes para mañana. Mauricio Villagrán la miró atentamente. Estabas llorando. Claudia se tocó la mejilla y se dio cuenta de que, efectivamente, estaba mojada por las lágrimas. Ni siquiera se había dado cuenta cuando empezó a llorar. No es nada, miró hacia otro lado, intentando ocultar su vergüenza. Señora Balmaceda, la voz del capitán era suave pero insistente. Claudia, está claro que algo va mal. Quizá yo pueda ayudarla. Algo en su tono, en su genuina preocupación, derribó las últimas barreras. Claudia sintió que las lágrimas acudían de nuevo a sus ojos, pero no intentó contenerlas. Mi marido, empezó y se quedó callada, sin saber cómo explicar lo sucedido. El capitán Villagrán la cogió suavemente de la mano y la condujo hasta una mesa. Siéntate. Cuéntemelo todo en orden.
Tal vez haya una solución que ahora mismo no puedes ver. Y así Claudia contó sobre cómo sospechaba que Horacio la engañaba, sobre la vigilancia con Romina, sobre la joyería y el collar, sobre el dinero que faltaba de sus ahorros compartidos, el dinero que habían estado ahorrando para una casa. El capitán escuchó atentamente, sin interrumpir. Su rostro se fue poniendo cada vez más serio a medida que Claudia continuaba su relato. Así que malversó vuestros ahorros comunes y se los gastó en un regalo para su amante, resumió el capitán cuando ella hubo terminado. Sin tu consentimiento ni tu conocimiento. Sí, asintió Claudia. $125,000. Todo lo que hemos acumulado durante los años de nuestro matrimonio. Es un asunto grave, señora Balmaceda, frunció el ceño Villagrán. De hecho, es un robo. Aunque el dinero fuera compartido, él no tenía derecho a disponer en exclusiva de semejante suma sin tu consentimiento. Claudia lo miró sorprendida. ¿Robo? ¿Crees que podría denunciarlo a la policía? Por supuesto, asintió el capitán. Sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de dinero de que se trata. No es un hurto, es un delito grave. Claudia se lo pensó un momento. Nunca había considerado las acciones de Horacio desde un punto de vista legal. Para ella, se trataba de una traición, pero no de un delito en el sentido legal. Pero ahora que el capitán Villagrán lo había calificado de robo, tenía una nueva luz. ¿Qué haría usted en mi lugar?, preguntó en voz baja. El capitán pensó un momento. Habría registrado el hecho de que faltaba el dinero. Habría hecho fotografías de la caja fuerte vacía. Habría pedido extractos bancarios que confirmaran las retiradas. Luego iría a la policía y presentaría una denuncia por robo. En su caso, puedo supervisar personalmente que el caso se examine con la mayor rapidez y objetividad posibles. Sus palabras sonaban lógicas, pero Claudia dudó. Una cosa era desenmascarar a Horacio como marido infiel, y otra muy distinta enviarlo a la cárcel por robo. ¿Y si solo quiero que me devuelvan el dinero?, preguntó. No quiero venganza, solo quiero recuperar lo que me pertenece. Entonces con más razón debe acudir a la policía, se adelantó el capitán. Bajo la amenaza de un proceso penal, su marido probablemente preferiría devolver el dinero para evitar ir a juicio. Claudia asintió lentamente. El plan del capitán Villagrana tenía sentido. Tal vez fuera la única manera de recuperar el dinero robado, el dinero que se suponía iba a asegurar su futuro tras el ya inevitable divorcio. De acuerdo, dijo al fin. Hagámoslo, archivémoslo. ¿Ahora?, aclaró el capitán. Sí, asintió Claudia con decisión. Hasta que Horacio llegó a casa y se las ingenió para encubrir el crimen. El capitán Villagrán se puso de pie. Entonces vamos a la comisaría. Llamaré a mi ayudante, el teniente Urrutia, para que prepare todo el papeleo necesario. Claudia se levantó también, sintiéndose extrañamente ligera. Por primera vez en días sintió que tenía el control, que había una salida a esta pesadilla. Gracias, capitán, dijo con sinceridad. No sé qué habría hecho sin su ayuda. De nada, señora Balmaceda, dijo Villagrán con una leve sonrisa. Simplemente cumplo con mi deber, y, si me permite un comentario personal, una mujer como usted merece un trato mucho mejor que el que le ha dispensado su marido. Claudia sintió que el color subía a sus mejillas. No había nada malo en lo que había dicho el capitán, pero la forma en que la miraba, con auténtica admiración y preocupación, hizo que su corazón latiera un poco más rápido. Cerraré la confitería, dijo desviando la mirada. Y podemos irnos. Una vez fuera, Claudia respiró profundamente el aire nocturno. Por primera vez en mucho tiempo, no solo sintió dolor y desesperación, sino también determinación. Horacio había traicionado su confianza, robado el dinero que compartían, arruinado su matrimonio. Pero no podía robarle su futuro. No se lo permitiría. Cuando el coche aterrizó, echó un último vistazo a su pastelería. Dulce Encantada. Un lugar que había creado desde cero. Un lugar que la había ayudado en muchos momentos difíciles de su vida. Ahora esta pequeña pastelería parecía la única isla segura en el mar de traiciones y mentiras en que se había convertido su vida. En la comisaría les recibió un joven agente de rostro serio y mirada atenta, el teniente Santiago Urrutia, ayudante del capitán Villagrana. Ya había preparado todos los formularios necesarios para la declaración. Señora Balmaceda, se dirigió a ella Urrutia. El capitán me ha explicado brevemente la situación.
Necesitaré hacerle algunas preguntas para redactar una declaración oficial. Claudia asintió y se sentó a la mesa que le ofrecían. Pasó la hora siguiente respondiendo preguntas, describiendo con detalle cómo descubrió el dinero desaparecido, cómo siguió a su marido y vio la compra del costoso collar. El teniente registró cuidadosamente cada palabra. Hay claros indicios de delito en nuestro caso, dijo el capitán Villagrán cuando terminaron las formalidades. Su marido ha dispuesto por sí solo de una gran suma de fondos adquiridos conjuntamente sin informarle, y lo ha gastado claramente no para las necesidades familiares. Esto está tipificado como malversación y fraude. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Claudia firmando la última página de la declaración. Ahora iremos a su casa y esperaremos a que vuelva su marido, respondió el capitán. Cuando llegue, le cobraremos y le ofreceremos un reembolso voluntario. Si se niega, tendremos que detenerlo hasta que lo averigüemos. Claudia sintió que el corazón se le apretaba con emociones encontradas. A pesar de todo el dolor que Horacio le había causado, la idea de que lo detuvieran era inquietante. Al fin y al cabo, no hacía tanto tiempo que este hombre había sido el centro de su vida, su apoyo, su amor. ¿Y si accedía a devolver el dinero?, preguntó insegura. Entonces puede retirar la solicitud y se cerrará el caso, explicó el capitán. Pero le recomiendo que lo piense bien antes de hacerlo. Un hombre capaz de robar a su propia mujer podría volver a hacerlo en el futuro. Claudia asintió en silencio. El capitán tenía razón. Horacio había traicionado su confianza y no había garantías de que no volviera a hacerlo. Sobre todo porque era evidente que su matrimonio ya no tenía salvación. «Estoy lista», dijo con firmeza. «Vamos a casa». El piso los recibió con silencio y oscuridad. Horacio aún no había regresado. Claudia encendió la luz del salón y ofreció café al capitán y a su ayudante. «Gracias», asintió Villagrán. «Creo que va a ser una noche larga». Mientras Claudia jugueteaba en la cocina preparando el café, pudo oír al capitán hablando en voz baja con el teniente Urrutia, comentando los detalles de su próxima conversación con Horacio. Extrañamente, se sintió casi en paz. Era como si poner su problema en manos de la ley le hubiera quitado un gran peso de responsabilidad e incertidumbre de encima. El café estaba listo, y Claudia lo sirvió en tazas, añadiendo azúcar y leche. En la pastelería estaba acostumbrada a memorizar las preferencias de los clientes habituales, y ahora preguntaba: «Capitán, lo prefiere con 2 cucharadas de azúcar y sin leche, ¿verdad?». Villagrán sonrió. «Es usted extraordinariamente atenta, señora Balmaceda». «Sí, lo soy». Se sentaron en el salón, sorbiendo café y hablando en voz baja. El capitán le preguntaba a Claudia por su pastelería, cómo había montado el negocio, qué dificultades había superado. Era una conversación corriente, casi mundana, pero Claudia lo agradecía. La distraía de los pesados pensamientos del enfrentamiento que se avecinaba. En algún momento la conversación derivó naturalmente hacia temas más personales. «¿Por qué decidiste ser pastelera?», preguntó el capitán, mirándola atentamente. «Era un sueño de la infancia», sonrió Claudia al recordarlo. «Mi abuela hacía unos pasteles increíbles. Me pasaba horas en la cocina observándola, y luego intentaba hacerlo otra vez. No siempre salía bien, pero mi abuela siempre me elogiaba y me decía que algún día sería la mejor pastelera de Uruguay». «Y tenía razón», dice Villagrán. «Tus pasteles son los mejores que he probado nunca». Claudia bajó los ojos avergonzada. «Gracias. ¿Y usted? ¿Por qué elegiste la policía?». Mauricio Villagrán hizo girar la taza entre sus manos, pensativo. «En mi caso, fue una tradición familiar. Mi padre era policía, y su padre también. Cuando llegó el momento de elegir profesión, ni siquiera lo dudé, aunque», sonrió, «de niño soñaba con ser futbolista». No hablaron de nada, evitando el tema de Horacio y la conversación que se avecinaba. El teniente Urrutia permanecía casi siempre en silencio, solo de vez en cuando hacía algún comentario. El tiempo transcurría lentamente. Claudia miró el reloj, preguntándose cuándo volvería su marido. Era más de medianoche, pero aún no había regresado. Quizá había decidido pasar la noche con ella, dijo por fin lo que todos pensaban. «Entonces esperaremos hasta mañana», dijo el capitán con calma. «Tarde o temprano aparecería». A las 2 de la madrugada se oyó el sonido de una llave en la cerradura. Claudia se estremeció y se enderezó en el sofá. El capitán Villagrán y el teniente Urrutia también se tensaron, listos para recibirla. La puerta se abrió y Horacio apareció en el pasillo.
Parecía cansado pero satisfecho, como un hombre que había pasado una buena velada. Al ver la luz en el salón, levantó las cejas sorprendido. «¿Claudia? ¿Estás despierta?» Su mirada se desvió hacia los dos hombres de uniforme y su rostro cambió. «¿Qué ocurre? ¿Quiénes son estos hombres?» El capitán Villagrán se levantó y habló en tono oficial. «Señor Insaurralde, soy el capitán de policía Mauricio Villagrán, y él es el teniente Santiago Urrutia. Estamos aquí por la denuncia de su esposa de gran malversación de fondos adquiridos en común». Horacio parecía completamente estupefacto. Miró de los policías a Claudia, con una expresión de incomprensión en el rostro que rápidamente se transformó en ira. «¿Qué demonios es esto?», exclamó. «¡Qué desfalco! Claudia, ¿qué les has dicho?». Claudia se puso al lado del capitán, sintiéndose inusualmente segura de sí misma. «La verdad, Horacio, les dije la verdad sobre cómo robaste nuestros ahorros comunes para comprarle joyas a tu amante». La cara de Horacio se puso blanca y luego roja. «¿Me estabas siguiendo?», siseó. «Tenía que hacerlo», respondió Claudia con calma. «Si no, ¿cómo iba a saber que habías gastado los $125,000 que tenías reservados para nuestra casa en un collar de oro para Delfina?» Horacio apretó los puños, luchando claramente por contener su rabia. «No tenías derecho. Eras tú quien no tenía derecho», intervino el capitán Villagrán. «Es una violación de la ley disponer de bienes comunes sin el consentimiento de tu cónyuge. Y teniendo en cuenta la cantidad de dinero en juego, es un delito grave». «¡Esto es ridículo!». Horacio trató de fingir indignación. «Ese dinero me lo he ganado yo. Tengo derecho a gastarlo como quiera». «No, no lo tienes», dijo tranquilamente el capitán. «Según la ley, los bienes adquiridos en el matrimonio son propiedad conjunta de los cónyuges, independientemente de quién los haya ganado. Y su uso debe ser consensuado». Horacio miró a Claudia. «¿De verdad estás dispuesta a meterme en la cárcel por comprar un regalo para un colega? ¿A un colega?». Claudia sonrió amargamente. «No insultes mi inteligencia, Horacio. Os he visto juntos, en el restaurante, fuera del hotel. Sé todo sobre tu infidelidad». Horacio se quedó mudo un momento. Luego dio un paso hacia Claudia, pero el teniente Urrutia se interpuso inmediatamente. «Señor Insaurralde», dijo el capitán Villagrán, «tiene dos opciones. La primera es devolver voluntariamente la totalidad del dinero, en cuyo caso su esposa probablemente retirará su declaración. La segunda es que le detengamos hasta que se aclaren las circunstancias e iniciemos una investigación oficial, que probablemente acabará en una querella». Horacio lanzó a todos los presentes una mirada salvaje, como la de un animal acorralado. Luego sus hombros se hundieron y pareció desinflarse. «No tengo tanto dinero», dijo en voz baja. Me lo he gastado casi todo». «¿En qué exactamente?», preguntó el capitán. Horacio lanzó una rápida mirada a Claudia y desvió los ojos. «En un collar para Delfina. Quería hacerle un regalo especial». «¿Cuánto costó el collar?», continuó el capitán. $120,000, contestó Horacio casi en un susurro. Claudia lanzó un grito ahogado. Una cosa era sospechar semejante cantidad y otra muy distinta, oír la confirmación del propio Horacio. $120,000, casi todos sus ahorros, casi todo su futuro hogar, colgaban ahora del cuello de la joven ama. «Bien», dijo el capitán Villagrán. «En ese caso debo detenerlo, señor Insaurralde. Teniente Urrutia, léale sus derechos». Mientras el teniente recitaba monótonamente los derechos de Horacio, entre ellos el derecho a un abogado y a guardar silencio, Claudia observaba el rostro de su marido. Sus emociones cambiaron: ira, miedo, desesperación y finalmente humildad. Ni siquiera la miró, como si ya la hubiera apartado de su vida. «¿Puedo al menos cambiarme de ropa?», preguntó Horacio cuando Urrutia hubo terminado. «¿Y llevar las cosas necesarias?». «Bajo supervisión», asintió el capitán, y le hizo un gesto con la cabeza al teniente, que siguió a Horacio hasta el dormitorio. Al quedarse a solas con Claudia, el capitán Villagrán preguntó en voz baja: «¿Se encuentra bien?». Claudia asintió lentamente. Extrañamente, se sentía bien. Era como si estuviera viendo lo que ocurría desde fuera, como la escena de una película y no su propia vida. «Hasta hace una semana pensaba que lo peor de mi vida era perder el amor de mi marido. Ahora me doy cuenta de que es mucho peor perder el respeto de mí misma por dejar que alguien me trate así». El capitán asintió con aprobación. «Es usted una mujer sabia, señora Balmaceda, y muy fuerte».
Unos minutos después regresó Horacio, acompañado del teniente. Iba vestido con una camisa y un pantalón nuevos, y llevaba en la mano una pequeña bolsa de deporte. «Estoy listo», dijo con cuidado de no mirar a Claudia. «Señor Insaurralde», se dirigió a él el capitán. «Hay una forma de evitar la detención inmediata. Puede devolver la joya y compensar así el daño». Horacio negó con la cabeza. «No puedo hacer eso, ya la he regalado. Entonces tendrás que explicarlo todo en comisaría». El capitán asintió al teniente, y éste sacó las esposas. «¿Es realmente necesario?». Horacio miró con aprensión los brazaletes metálicos. «Es el procedimiento habitual cuando te detienen por un delito económico», explicó el capitán. «No es nada personal». Cuando las esposas hicieron clic en las muñecas de Horacio, Claudia sintió una extraña mezcla de emociones, la satisfacción de la justicia y la amargura del derrumbe de todo lo que una vez había apreciado. «Claudia», Horacio la miró por fin, «¿realmente quieres que esto termine así?». «No, Horacio», negó con la cabeza. «Quería que terminara en paz, con respeto mutuo. Pero tú elegiste otra cosa. ¿Qué ganarías enviándome a la cárcel?». Había rabia en su voz. «¿Crees que recuperarás tu dinero? ¿O solo quieres venganza?». «Quiero justicia», dijo Claudia con sencillez. «Y quiero que entiendas que no puedes traicionar impunemente a quienes confían en ti». El capitán Villagrán tomó suavemente a Horacio por el codo. «Venga, señor Insaurralde, no tiene sentido seguir conversando». Horacio obedeció a regañadientes y se dejó conducir fuera del piso. En el umbral se volvió y lanzó a Claudia una última mirada, mezcla de ira, resentimiento y, pensó ella, arrepentimiento. Luego la puerta se cerró, dejando solo al capitán Villagrán en el piso. «El teniente lo llevará a la estación», explicó. «Y yo me quedaré con usted por si necesita ayuda». Claudia asintió agradecida. Ahora que Horacio se había ido, se sentía cansada. Los acontecimientos de los últimos días, las noches sin dormir, la tensión emocional, todo se apoderó de ella de golpe, drenando la adrenalina que la había mantenido en pie durante el enfrentamiento. «Estoy bien», dijo, hundiéndose en el sofá. «Es solo que no parece real, como si no me estuviera pasando a mí». El capitán se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «Es una reacción normal al estrés. Créeme, se te pasará. Y estarás orgullosa de haber encontrado la fuerza para enfrentarte a la injusticia». «¿Qué pasará después?», preguntó Claudia. «Legalmente, su marido será interrogado mañana», explicó Villagrán. «Si se declara culpable y llega a un acuerdo, podría evitar la cárcel. En el mejor de los casos, una condena condicional y la obligación de pagar daños y perjuicios. En el peor, una condena real de 3 a 5 años, dada la cuantía». Claudia se estremeció. La idea de que Horacio pudiera pasar años en la cárcel le resultaba desagradable, a pesar de todo el dolor que le había causado. ¿Y si devolvía el dinero o incluso el collar? Entonces podrá retirar su declaración y el caso quedará cerrado, repitió el capitán. Pero la decisión es enteramente suya. Claudia asintió lentamente. Necesitaba tiempo para pensarlo, para darse cuenta de si realmente quería un castigo o solo la devolución de los bienes robados. «Me ocuparé personalmente de que su marido reciba el trato adecuado», continuó el capitán, «y la mantendré informada de todos los detalles de la investigación. No tiene de qué preocuparse». «Gracias, capitán», dijo Claudia con sinceridad. «No sé cómo lo habría hecho sin su ayuda». Mauricio Villagrán sonrió. «Lo habría hecho, señora Balmaceda. Es usted más fuerte de lo que cree. Pero me alegro de haberle sido útil». Hablaron un poco más sobre los detalles del próximo juicio, sobre los derechos de Claudia como víctima, sobre los posibles resultados del caso. Entonces el capitán miró su reloj y se levantó. «Se está haciendo tarde. Deberías descansar un poco. Si me lo permites, mañana me pasaré por tu pastelería para ponerte al día de la situación». «Por supuesto», Claudia asintió. «Y quizá los pasteles corran por cuenta de la casa». «Oh, no hace falta», sonrió el capitán. «Solo cumplía con mi deber». «No, capitán», objetó Claudia en voz baja. «Has hecho mucho más que eso. Me has devuelto la fe en la justicia. Y por eso, ninguna cantidad de tartas sería suficiente gratitud». Cuando el capitán Villagrán se marchó, Claudia se quedó sola en el piso, que de repente le pareció enorme y ajeno. Las cosas de Horacio estaban por todas partes. Sus libros en las estanterías, su chaqueta en el perchero, su taza favorita en la cocina.
10 años de convivencia habían dejado su huella en cada rincón de este espacio. Se dirigió al dormitorio y vio el armario abierto en el que Horacio había hecho las maletas a toda prisa. La ropa estaba desparramada, los cajones sacados. El caos reflejaba todo lo que había sucedido, lo repentino, la falta de preparación, la confusión. Claudia empezó a ordenar lentamente la habitación, doblando los objetos dispersos y cerrando los cajones. Las acciones simples y mecánicas la ayudaron a calmarse, a ordenar sus pensamientos. Pero cuando llegó a la caja fuerte, le temblaron las manos. Marcó el código y abrió la puerta metálica. Dentro aún había un solitario fajo de billetes, todo lo que les quedaba de su sueño de un hogar propio. Claudia sacó el dinero y lo contó. $5,000. No era poco para empezar de cero, pero era una miseria comparado con lo que les habían robado. ¿Podría Horacio devolverle alguna vez la cantidad íntegra? ¿Y querría ella tratar con él después de todo lo que había pasado? Después de ducharse, envuelta en una suave bata, Claudia volvió al dormitorio. La cama estaba intacta. Horacio no se había acostado antes de su tardío regreso. Claudia se agachó en el borde de la cama, preguntándose si alguna vez podría dormir en esta habitación sin recordar la traición. Quizá debería haberse mudado, vender el piso, repartir el dinero y empezar de cero. La idea parecía atractiva. Un nuevo hogar, sin recuerdos amargos. Una nueva vida, sin la sombra del pasado. Claudia se tumbó sobre la manta sin desvestirse. El cansancio empezaba a hacer mella en ella y los párpados le pesaban. Su último pensamiento antes de dormirse fue una extraña certeza. Pasara lo que pasara, ella podría soportarlo. Había sobrevivido a la traición, había encontrado fuerzas para luchar por la justicia y ahora nada podría doblegarla.